Bendito el nombre del Señor. Le damos la gloria al Señor por otro regalo más que nos permite de estar en su casa, llevando su palabra a cada nación, a cada país, a cada pueblo, a cada barrio, a cada lugar que está en estos momentos en sintonía, pegado a su computador, tomando nota, y le felicitamos por eso, ¿sabe? Porque los días que vivimos necesitamos estudiar más, prepararnos más. Quiero que abra su Biblia en 1 Samuel 3. Esta es una porción que es conocida, pero le quiero hablar de otras cosas más que el Señor nos enseña en esta porción. Igual en el versículo 1 de 1 Samuel 3, verso 1, donde dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Bendice tu pueblo, llena tu pueblo donde quiera que esté, de tu sabiduría, de tu poder, de tu unción. Glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, alabanza en nombre del Señor. Gloria a Dios. El tema que quiero hablar es cuando usted no sabe que Dios le habla. Cuando usted no sabe que Dios le habla. En esta porción, cuando entramos, lo primero que tenemos que saber es que hay pecado en el lugar. Que nunca mencionamos ciertos detalles. En estos momentos había pecado en el lugar. Y quiero que esté pendiente a las posiciones que esta persona y el arca está puesta. Es importante que usted entienda las posiciones. Yo entiendo, si a usted no le gusta estudiar la palabra, no entienda ciertos detalles, pero aquellos que dedicamos tiempo a estas cosas, pues sabemos la importancia de estas cosas. En unos minutos le voy a decir por qué razón es importante conocer estos asuntos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pues Elí era el sacerdote, y Elí pues estaba en una posición más alta, por supuesto, que el joven Samuel. Pero quiero que entienda ciertas cosas. Primeramente, ¿dónde estaba ubicada el arca? El arca estaba en su lugar, donde tenía que estar. Pero Elí estaba en la segunda posición. O sea que Elí estaba, si yo me encuentro aquí, un ejemplo, y aquí está el arca, pues Elí estaba en su lugar más abajo, pero todavía estaba más alto que Samuel. Samuel estaba en la tercera posición porque Samuel dormía en la corte de los levitas. La corte de los levitas quedaba un poco más lejos, amén,
de donde estaba Elí. Y por supuesto el arca estaba mucho más alta. Y es importante entender esas posiciones, porque esas posiciones nos enseñan a nosotros ciertos secretos. Pero dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y es importante esa palabra, porque esa palabra es Yacar. Samuel Yacar. Implicando, esa palabra significa como algo que ha sido como tapado, como escondido por un tiempo. Entonces, Samuel estaba ahí. Yacar, había algo que estaba escondido, pero que iba a salir a la luz. Y es importante que usted entienda, porque esto se aplica a usted y a mí. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es una palabra rara. Ni frase. Nifra significa, la palabra dice, no había visión con frecuencia, era que no se estaba moviendo la palabra del Señor, ni en el este ni en el oeste, haciendo como comparaciones. Había una sequedad terrible de la palabra del Señor. Y esa sequedad terrible se debía a que había pecado escondido. Nótese que cuando hay pecado escondido, tú no vas a escuchar la voz de Dios. No puedes escucharla. Se puede estar en la iglesia ministrando y Dios ministrando, pero tú no lo vas a escuchar. Y te lo voy a probar por la palabra del Señor. La Biblia dice, mire esto, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, en la segunda posición, o sea, el arca y luego Elí. Así que Elí estaba cerca del arca que Samuel, porque Samuel estaba, como acabo de decirle, en la corte de los levitas, era donde él dormía. Pero yo quiero que usted vea cómo Dios no le puede hablar a una persona que tiene pecados escondidos, cosas escondidas están ahí. Yo quiero que usted mire bien, dice la palabra del Señor. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, este hombre no simplemente estaba ciego físicamente, pero estaba ciego espiritual. Y cuando usted tiene esa condición, usted ni ve ni oye nada. Usted puede estar en la iglesia y la iglesia puede estar llena con 20 millones de personas y usted no oye nada, porque usted está completamente con cosas que no permiten la voz de Dios hablar. Ahora, yo quiero que usted entienda qué sucedió aquí, porque yo quiero que usted entienda por qué a veces personas que están en las iglesias y no pueden escuchar la voz de Dios. Dios hace esto porque tiene que sacar fuera lo que está escondido. Y como dije, había muchas cosas que Elí estaba haciendo y sus hijos que Dios no se agradaba. Miren la movida del Espíritu. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo. Así mucha gente en las iglesias sabe.
En la iglesia hay mucha gente durmiendo espiritualmente hablando. Están literalmente en una condición crítica. Y no es la iglesia. Usted dice que Dios no me habla a mí, claro. Es que quiero que entienda la condición que tú estás. Cuando usted mira y analiza esto, hay varias formas de entender cómo yo puedo salir de esta situación. La Biblia dice que esto, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahora usted sabe entonces que Samuel está tercero del arca. Este arca está en él más abajo, y más abajo está Samuel, en esa línea directa. Entonces, hermano, si yo le hablo a usted, si yo estoy hablando de aquí, de este púlpito, la primera persona que tiene que escucharme no es la que está sentada atrás, sino la que está sentada al frente. Porque el sonido de mi voz emana de este principio. Entonces, el primer oído que debe escuchar lo que estoy hablando es la primera gente que está en la primera fila. Y luego la segunda, la tercera y la cuarta, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué entonces Elí no escucha la voz? ¿Por qué Elí no escucha la voz? Por 3 veces Jehová habló. Ahora déjeme decirle algo. Cuando Jehová iba a llamar a Samuel, la voz emanó de la presencia de Dios, donde estaba claramente ahí el arca de Dios. Pero ¿por qué entonces? Dice el hebreo que la voz brincó por encima de mí. Él no la escuchó. Fue directamente del arca a Samuel. ¿Sabe por qué? Porque como Elí estaba y hizo cosas desobedientes a Dios, la presencia de Jehová no podía tocar ni ministrarle a Elí. Porque el pecado oculto, el pecado que él practicaba, era una barrera. Y cuando Dios, que llamó fuertemente, dice que él habló con una fortaleza tremenda, Jehová, con una voz fuertísima, porque así era que hablaba Jehová del arca. Y le pasa por encima a él. Y va y le habla a Samuel. Por eso era que él decía: yo no te he llamado. Pero Jehová seguía insistiendo y llamando. Mas sin embargo, quiero que entienda algo, las cosas que Samuel detectó. La Biblia dice, mire esto: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, nótese, la presencia de Dios se apaga y se va de las iglesias. Es una revelación. Si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero. Pero no solamente se va de una iglesia, se va de una persona. Usted no siente ya la presencia de Dios.
porque se fue la unción de usted. Y la unción está compuesta del aceite. Y cuando el aceite no está encendido, no hay presencia. Jesús nos habló de las 10 vírgenes, donde habían 5 que estaban perdiendo el aceite y su lámpara se apagaron. Entonces, nótese que Jehová habla con una voz de trueno: Samuel. Y Elí, que estaba cerca del arca, no le escuchaba. Pero allá, en la tercera posición, Samuel escucha. Porque Dios le cejó la puerta a Elí. Elí, todas las cosas que hizo y estaba haciendo no permitían que el Espíritu Santo le hablara a Elí. No se olvide de eso. Porque ¿cómo es posible que espiritualmente el que esté en la última banca escuche la voz de Dios y tú que estás al frente no la escuchas? Que estás tan cerca de Él. Y a veces nosotros nos olvidamos de estos principios. Leemos estas porciones bíblicas por leerlas. No examinamos las razones. La Biblia dice, mire esto, verso 4, perdón, 3, segunda parte. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, la lámpara de Dios se puede apagar. No estamos hablando ahora simplemente de una lámpara que existía con aceite. La lámpara espiritual, Dios le ha apagado las lámparas espirituales a mucha gente. Personas que Dios le ha ministrado por tantos años. Y ellos siguen en lo mismo. Llega el momento que la lámpara ya no tiene más aceite que quemar, tu lámpara espiritual. Y tú pierdes la bendición de Dios y la presencia de Jehová. ¿Cuántos de vosotros sus lámparas usted sabe que se le ha apagado? Usted está viviendo posiblemente con los últimos momentos. ¿Qué es lo que me motiva a mí venir a la iglesia? Sé que no es por fuerza humana. ¿Qué me motiva a mí a orar? ¿Qué me motiva a estudiar la palabra? Esto no es con fuerza humana. Esto es con su espíritu. Pero si el Espíritu Santo está contristado conmigo, eso es una lámpara que se está apagando. Ya tú no quieres ayunar, no quieres orar, no quieres... Tú quieres acomodar todo como cuando vas al supermercado, que vas a buscar lo que necesitas. Hoy voy a una clase bíblica, por ejemplo, voy a buscar este papel, lo voy a leer y ya está. Ya aquel amor, aquella motivación, aquella profundidad de la lámpara encendida ya no existe. Tú lo sabes. Lo que te guía es una rutina para que no digan. Hubo una iglesia de la que el Señor le ministró. Tú dices que vive, pero tú estás muerto. A veces creemos que estamos en una situación espiritual cuando no la estamos. Este hombre ahí estaba viviendo eso. La Biblia dice, mire esto, verso 4, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Fíjense que rápido contestó Samuel. Heme aquí, la voz era bien fuerte. Y Samuel se preguntaría, ¿por qué Eli no escucha la voz de Dios? Porque el mismo pecado
las mismas cosas que hacía de parte de la carne no dejaban que el Espíritu Santo le ministrara y brincara por encima de él y fuera a la tercera posición y le hablara a Samuel, que era un muchacho todavía relativamente joven. ¿Te das cuenta ahora por qué tú oras y Dios no te contesta? No te contesta porque tú estás envuelto en algo que no deja que el Espíritu Santo te ministre. Mucha televisión. Tú no dedicas tiempo a Jehová. Estás como Pedro. Y Pedro lo seguía de lejos. Y el fin de eso es que tú vas a llorar largamente. Se siente. El que se acerca al fuego siente el calor. Si usted se acerca a un lugar donde usted ve que hay fuego, pero no hay, usted no va a sentir nada. Ahora dice la palabra de esto, versículo número 4. Jehová llama a Samuel y él responde, heme aquí, nótese. Esas son palabras de un hombre mayor. Eso fue dicho el profeta Isaías. Jehová lo llamó y dijo, heme aquí. Esa es la condición espiritual que estaba Samuel, heme aquí. Ahora, hay algo que usted debe de entender, que quiero explicar en unos segundos. Es lo que se conoce como el terén de la voz de Dios. El terén, palabra hebrea, de la voz de Dios. Cuando Él habla, tú sabes que es Él. Aquí no hay equivocaciones. Ahora, dice la palabra, y corriendo luego Elí, se ve entonces que Dios habla como hombre, y tú le oyes. Porque aquí vemos un muchacho que sale corriendo de la corte de los levitas y coge hacia el frente, se acerca donde Elí y unos pasos más adelante estaría el arca. Entonces se acerca y Elí está pensativo. ¿Qué pasa aquí? Dios está hablando con una voz bien fuerte, bien potente del arca, y Elí no le oye. Pero la voz pasa por encima de Elí, no le hace caso y le habla a Samuel. Entonces, hay varias cosas que Jehová sabía de Samuel. Su inexperiencia. El texto nos habla y nos dice, y cogiendo a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Entonces dice, alguien está hablando. Alguien está hablando y me está llamando a mí por mi nombre. La persona que me está hablando a mí me conoce.
Me dice Samuel, ese es mi nombre. Pero mi líder, Elí, no escucha. No escucha porque no quiere escuchar, no escucha porque Dios no lo deja escuchar. Porque el pecado que tiene él, la desobediencia, han hecho que Dios le quitara los audífonos a Elí. Y déjeme decirle que Jehová hace muchas cosas raras para que nosotros entendamos cómo funciona la palabra. Y cuando yo me meto en la palabra y escudriño la palabra, Dios me enseña a mí cómo es que lo opera Él. ¿Cuántos Elí pueden estar en esta noche aquí sentados que no oyen la voz de Dios? Oyen al pastor predicar, pero no oye lo que quiere enseñar. Ustedes, cuando el Señor se le manifestó a María, la madre de Jesús, y le habló con una nota, una escala musical. Era como una escala musical, ella escuchaba la escala musical. Y es así que Dios llama la atención, pues quiere mostrarle algo. La Biblia dice, verso 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, lo siguió llamando. Y Samuel escuchaba el sonido de la voz que emanaba del arca fuertemente, fuerte. Y se dice que le daba al Samuel un poco de algo raro cuando hablaba. Para aquellos que nunca han escuchado la voz de Dios, déjeme decirle que una de las experiencias más maravillosas que un ser humano puede experimentar. Yo sé que mucha gente anda diciendo, Dios me habló y me habló y me habló, pero no le habló nada. Ellos mismos se inventan y dicen esa historia, pero nada. Pero yo he tenido 2 veces en mi vida, aunque Dios me ha ministrado por montones de veces, 2 momentos en mi vida que mi cuerpo se estremeció. Como hombre de Dios, yo sé cómo Él habla. Yo sé lo que uno siente en su cuerpo cuando Él habla. Pero la Biblia dice, mire esto, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y él se levantó, Samuel, y vino Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Dice, y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Ve la condición como está de mí? Todo era inactivo, vete a dormir, vete a dormir, vete a dormir, vete a dormir. Entonces Jehová tenía que hacer algo. Si usted mira bien el texto, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, nótese, lo que le hablaba del terreno. Samuel no lo conocía. Ahora aquí tenemos un muchacho joven escuchando la voz de Dios que le llama por el nombre de Él, y él no sabe quién es. Y a su nombre. Gloria. No lo conoce. Y es importante, hermano, que la obra que Dios comienza siempre la termina. En medio de una situación donde hay pecado escondido, Dios no puede alcanzar a Elí, porque como había maldad y cosas escondidas, no podía hablarle a él. Y la lámpara se estaba apagando. Dios tiene las cosas. Mire, cuando la mamá de Samuel lo llevó
para que se quedara desde niño allí, Jehová tenía medido el tiempo que esto va a pasar. Porque un poquito más se moría y la lámpara se apagaba. Yo tenía que poner a alguien que ya estaba preparado para continuar con la antorcha espiritual alumbrando al pueblo de Dios. Si usted deja morir su ministerio, porque usted no busca de Dios, usted viene a la iglesia, hasta canta, pero usted no es una persona que tiene hambre por el Señor. Usted está muy arropado con las cosas de la vida diaria, su trabajo, sus estudios. Le han robado a usted la cercanía del Señor. Usted malgasta el tiempo. Usted pasa todas las noches pendiente tal vez al internet. Y eso es habla que habla con personas. Y usted nunca ha sacado tiempo, una hora para orarle al Señor. Su lámpara se apagó. Ya está apagada. Ahora, nótese la palabra del Señor, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es interesante porque cuando habla Jehová, dice que la palabra de Jehová no le había sido revelada. Pues claro, está un poco confuso porque él seguía cogiendo donde Elí, pensando que era él. No sé, que Dios siempre te va a hablar a ti por el tono de voz de la persona que espiritualmente te conoce mejor. Porque no te va a hablar por un extraño. Jesús dijo que las ovejas no conocen la voz de un extraño, sus ovejas. Entonces implica que si Dios te va a ministrar a ti, va a usar la voz de tu pastor. Si tu pastor es de Dios, tú te vas a identificar con él. Por eso es importante que usted no se olvide de esos principios. Ahora miren bien la palabra. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, mire, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, Dios como que le dio una pequeña vislumbre. Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Parece que Jehová te está llamando. Y es aquí donde tenemos que entender muchas cosas, hermano. Jehová no está, a veces la gente quiere crear un ambiente de gritería y de tantas cosas para tratar de hacer creer a la gente que Dios está en medio de ellos. Y no está. Tienen un culto así tipo de Baal, que la palabra de Jehová con la voz de Dios tuvo que desgollarlo. Si tú quieres conocer cómo es, yo tengo que acostumbrarme a él. Pero ¿cómo yo lo logro? Tú no lo logras porque tú no has cultivado eso. Dios te ha ministrado tal vez en una o dos ocasiones, pero tú no prestas atención. Tú sigues haciendo las mismas cosas que Dios no quiere que hagas, tú las sigues haciendo. Y eso lo alejan a Él. Ahora, y dijo Elí a Samuel, ve. Yo creo que usted mira lo que le dice a Samuel. Mírelo bien, ¿ok?
ve y acuéstate, y si te llamare, dirá, primero, ¿cómo escucha la voz de Dios? Habla. Cuando tú sientes que Dios te está llamando, si es que lo sientes, pero no es así. No porque estés en la iglesia y tú llevas 20 años en la iglesia, Dios te va a hablar así. Primero, habla. Eso es lo que yo hago. Ya yo lo conozco. Son 43 años tratando de conocerlo. Habla. Luego dice, mire esto, Jehová, porque tu siervo, habla Jehová, tu siervo, tiene que ponerte en la posición que debe de estar, siervo. Y luego dice la palabra del Señor, oye. Cuando yo digo, tu siervo, habla Jehová, tu siervo, oye, habla, tu siervo, oye. Él te está viendo, te está escuchando. Ahora, si tú te tiras ahí, todo desordenado, Él tiene un orden. Ahora mire bien, sigue diciendo, así fue Samuel y se acostó a su lugar. Ya yo lo escucho. Y vino Jehová y se paró. Dice que fue una manifestación. Samuel, el original dice que sintió algo. Primero poderoso, le dio un poco de temor. Vino Jehová y se paró ahí frente de él. Que tú estés durmiendo en tu casa roncando como te pasa siempre. ¿Tú crees que Jehová se va a venir y se va a parar frente de ti? Ahora mira la palabra. Entonces dijo, fíjese que Elí le había dicho que dijera, esto fue lo que Elí le dijo, verso 9, habla Jehová porque tu siervo oye. Eso fue lo que le dijo Elí. Pero Samuel no dijo eso. Cuando escuchó el terreno, o sea, el sonido que hace Jehová cuando habla. Samuel lo dijo así. Él dijo, habla porque tu siervo oye. No digo, habla Jehová. ¿Por qué usted cree que pasó eso? Porque como él no lo conocía, él pensaba que era otra voz que le hablaba. Y usted sabe que Samuel fue incubado en oración, porque si había una mujer consagrada, si había una verdadera mujer consagrada y obediente a Dios,
era Ana, la madre de él. Samuel fue incubado en oración, de tal manera que ella había hecho un voto a Jehová para llevarlo a la casa de Jehová, y allí se crió. Fue un profeta poderosísimo hasta sus años de anciano, con un testimonio transparente, porque un día alguno de ustedes me juzga si yo he robado alguna vez por lo menos un asno a ustedes. Y todo el pueblo dijo, nunca. Tú nunca nos has robado nada, ni has hecho nada malo. Aquí somos testigos delante de ti. Mira el testimonio que tenía Samuel. Ahora, mire la palabra, sigue, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que haré yo una cosa en Israel, que en quien lo oyere le reteñirán ambos oídos. Una cosa bien fuerte. Eso era lo que estaba Yacar. Jehová dijo, un juicio. Aquel día cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré la casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dice la tradición, tienes hijos malos. Tus hijos blasfeman mi nombre. Usted sabía, amado, que cuando usted deja como padre de la casa que sus hijos blasfemen a Jehová, ¿con qué los hijos pueden blasfemar a Jehová? Con las cosas que hacen que Dios no se agrada. Dios te va a juzgar a ti también. Dice, cumpliré. Y luego dice, alabanza el nombre del Señor. Por tanto he jurado, verso 14, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no se despiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Yo no quiero ofrendas de Elí. Entonces tenemos que entender, hermano, que tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cada día más que yo veo y predico la palabra, veo la demanda grande que Dios quiere que uno esté purificado, santificado, porque cualquier situación así mancha y ofende al Señor. Y a veces la gente hace cosas que no deben de hacer. Tenemos que reflejar en nuestra vida que Dios mora en nosotros. En los lugares que usted vaya, alabarse el nombre del Señor. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Él dice, yo soy santo. Mi pueblo es santo. Mi pueblo debe andar en el camino de la santidad, puro. No deben haber cosas que ofendan al Señor.
Hay que rechazar todo aquello que Dios no se agrada. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel tenía de descubrir la visión allí. Llamándolo pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel, y él respondió: heme aquí. Y dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubra, así te haga Dios y de esto, y aún te añada, encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo dijo. Tus dos hijos, le dijo Jehová, morirán en el mismo día. Porque tus hijos han blasfemado mi nombre. Para ti es un chiste. No te interesa que mi nombre sea blasfemado. Los mató los dos. Y luego esnocó el hijo. De la misma silla se pegó con la columna. Por eso, usted debe de pedir que cuando Dios ministre, la primera persona que escuche la voz a usted. No que la voz del Espíritu Santo le brinque por encima a usted 3 veces y usted no escuche. Tan bueno que es el Señor, hermano. Tan dulce que es. Santo Dios. Yo no sé cómo hay gente que lo maltratan con sus vidas, con sus acciones. Y por eso, yo cada día que más, llevo 43 años de pastor, ¿verdad? Usted lo sabe, 43 años. Me enamoro cada día más de la presencia de Jehová. Vive Dios. No hay nada que pueda reemplazar la alegría que yo siento. No que yo diga que soy siervo, porque si yo lo digo, pues es mi palabra, pero que Jehová me diga: tú eres mi siervo. Y he guardado, he luchado, y Jehová me ha ido puesto en las manos todas las peticiones de mi corazón. Vive Dios. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová llene su vida. Y no deje que la presencia de Jehová le brinque por encima de usted, para no hablarle a usted y hablar de otra persona. Amén. Gloria a Dios.